Bien, vamos a hablar ahora siempre del derecho penal, pero en este caso vamos a tratar de hacer referencia a las instituciones que contempla la parte especial del Código Penal y como consecuencia lógica pues hablaremos de la aplicación o los ámbitos de aplicación de la ley. Para empezar a hablar del derecho penal, pues hay que definir un poco qué es el derecho penal, y es aquel conjunto de normas que están dirigidas a asegurar la convivencia social, tratando de sancionar a aquellas personas que violenten la norma, causando daños a bienes jurídicos protegidos. Desde ahí entonces debemos recordar que es una norma de carácter formal, jurídica, por tanto tiene sanciones, tiene penas, y la violación a esa norma pues va a traer una sanción penal. El derecho penal está regido por principios. No hay normativa de ninguna naturaleza que no sea lo primero que contempla en sus leyes o códigos los principios que van a regir la aplicación de esa norma. Y dentro de esos principios siempre se establece como principio inicial el principio de legalidad. Nuestro Código Penal no es la excepción. En el artículo 1 establece ese principio, es decir, nadie puede ser sancionado ni juzgado por un hecho que no esté previamente establecido en la ley. Y que en materia procesal encontraremos también que no puede ser procesado si el proceso no está, valga la redundancia, previamente establecido por la ley y quien lo va a llevar a cabo como es el juez. El principio de legalidad es una limitante que tiene todo derecho, porque la misma Constitución lo regula en su artículo 3 y trata de asegurar que la persona lo cumpla. Y por tanto que todo legislador y que todo aplicador del derecho tome como partida que eso debe estar regulado previamente en la ley. No puede quedar al arbitrio de nadie el catalogar un hecho como delito o de aplicar un juzgamiento a una persona por algo que no esté contemplado como tal. Pues partamos del supuesto de que el hecho cometido por una persona está dentro de esos parámetros y dentro de esos principios que regula el código nuestro. Principios que, como dije, aparte del principio de legalidad, pues también está el principio de la dignidad humana, que es el fin primordial de la Constitución según el artículo 1, el principio de lesividad del bien jurídico, como ya se estableció en el concepto, no puede haber un hecho o un delito si no hay un bien jurídico lesionado, artículo 3 del Código Penal. Principio de responsabilidad, porque la persona debe de ser realmente responsable del hecho que cometió. No podemos juzgar a una persona por un hecho cometido por otro, por cuanto eso es personalísimo, de acuerdo a lo que dice el artículo 4 del Código Penal. Y el principio de necesidad, que no es otra cosa más que regular como delitos o hechos aquellos que realmente requieran de esa protección, porque el derecho penal es coercitivo y por tanto lo primordial es que una persona pague con cárcel el hecho que realizó, y por eso solo se deberá contemplar como delito por aquellos hechos que realmente necesiten estar dentro de esa normativa. Estos principios son principios básicos que nadie puede ignorar al momento en que va a interpretar la norma penal. Partiendo del principio de legalidad es que la misma norma debe establecer las reglas a seguir para que una persona sea considerada responsable y por tanto se le deba de aplicar la normativa penal. Y esas reglas, que son las mismas limitantes al poder del Estado y que en su momento vimos o pudieron haber visto como ius puniendi o poder del Estado para aplicar penas, obligan lógicamente a que
se establezcan esos procedimientos, o al menos esas reglas de interpretación. Y dentro de las reglas de interpretación encontramos los ámbitos de aplicación de la ley penal. Si tenemos que hacer una valoración de lo que motiva al legislador a contemplar límites a la misma norma, estaríamos también obligados a determinar cuáles son las reglas bajo las cuales la persona debe de responder ante un hecho punible, considerando de que el legislador ha expuesto las reglas de interpretación. Y es así entonces como lo primero que debemos de preguntarnos es si una persona ha cometido un delito, ¿cómo se le tendrá que juzgar? Es decir, si la persona comete un delito hoy, ¿qué ley le vamos a aplicar a esta persona si es detenida dentro de 5 años? Porque en el proceso penal el deber ser es que a las personas se les procese lo más luego posible después de cometido el hecho. Por lógica, si una persona es detenida hoy y el hecho lo cometió ayer o ahora mismo, pues la norma que se le va a aplicar es el derecho penal que está vigente. El problema se suscita cuando la persona no es detenida o no se le está procesando en el momento en que sucedió el hecho. Pongamos un ejemplo de alguien que cometió un delito el año pasado, en el 2019, y al legislador se le hubiese ocurrido cambiar la norma en el mes de abril del 2020. La persona cometió el delito en el 2019, pero es detenida en el 2020 y ya hay una nueva normativa que regula ese mismo hecho. ¿Qué norma le vamos a aplicar? ¿La norma del 2019 que está vigente o la norma del 2020 que ya es la que hoy se tiene vigente? Entonces lo primero que tiene que establecer que debe establecerse es qué norma se le va a aplicar. Y a eso en doctrina se le conoce como ámbito material de validez. Es decir, en qué momento o qué norma es la que como investigador o como juzgador pues le voy a aplicar. ¿La vigente cuando cometió el hecho o la que hoy está vigente porque fue hasta hoy que se le está procesando? La otra situación que está obligado o que estamos obligados a determinar es si la norma que le vamos a aplicar, desde cuándo la consideramos que está vigente y hasta cuándo consideramos que esa norma debió haberse aplicado. Y eso es el famoso ámbito temporal de validez de la norma. Si ya hemos determinado qué norma le vamos a aplicar y que realmente esa norma estuvo o no vigente durante el momento en que cometió el hecho, debemos de pasar a una tercera fase de determinación para poder establecer que se le está aplicando el derecho que corresponde conforme al debido proceso. Entonces entramos a la valoración de lo que es el ámbito espacial o de territorio o espacio. Cuando hablamos de ámbito especial hablamos del espacio geográfico donde se cometió el hecho. Entonces nos obligamos a determinar dónde sucedió. ¿Es parte de la jurisdicción del Salvador o no es parte de la jurisdicción del derecho penal salvadoreño donde se cometió el hecho? Es decir, si la persona cometió el hecho en Honduras, ¿cómo lo voy a procesar en El Salvador? O si la persona cometió el hecho en un departamento de San Salvador, del Salvador, ¿es procesable o no? Entonces lo que hay que determinar es el territorio. Esto tiene que ver con hechos cometidos fuera del territorio que son del conocimiento muchas veces nuestro. Por supuesto que no cabe duda que si el hecho fuera cometido dentro de la jurisdicción de todo El Salvador, pues se le va a aplicar el derecho penal nuestro o vigente.
La última situación que se tiene que valorar una vez hubiésemos determinado la norma, que esa norma está vigente y que el hecho fue cometido dentro del espacio geográfico salvadoreño, es sencillamente el ámbito personal de validez. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer una retroalimentación de todo y establecer si esa norma que ya fijamos como la norma aplicable, si ya establecimos la vigencia de esa norma, de cuándo a cuándo esa norma estuvo vigente, si ya establecimos que el hecho geográficamente corresponde a El Salvador, entonces lo que queda que determinar es si le tenemos que realmente aplicar la norma vigente al momento del hecho o le vamos a aplicar la norma vigente al momento en que se le va a procesar, porque simple y sencillamente hay dentro de nuestra Constitución regulaciones específicas que establecen cuándo una norma va a poderse aplicar aunque no estuviera vigente al momento del hecho y cuándo una norma no se va a poder aplicar aunque no hubiese estado vigente al momento del hecho. Entonces esos son ámbitos de aplicación de la norma que tenemos que tomar en consideración. Pero esto genera mucha confusión y requiere que se haga un poquito más de aclaración. ¿Qué es el ámbito de validez de la norma desde un punto de vista material? Tenemos que tomar en consideración tres aspectos: la norma vigente al momento del hecho, la norma vigente al momento de la detención, e incluso hay una tercera posición que establece las famosas leyes o normas intermedias. Una es al momento en que cometió el hecho, otra es la que está vigente cuando se le está juzgando, pero pueden haber normas intermedias, es decir, normas que pudieron haberse aprobado de manera temporal. Por ejemplo, en este país se ha dado el caso de que muchas veces el delito de portación y tenencia ilegal de arma de fuego ha sido contemplado como delito desde hace muchos años. Pero de pronto se establece una ley temporal que dice que portar arma de fuego no es ilegal porque se establece un tiempo a efecto de que las personas que tengan armas puedan legalizarlas, y para trasladarse con ellas es necesario que se deje esa norma sin vigencia temporalmente y se hace un decreto transitorio que le pueden poner 6 meses o un año para que las personas puedan andar circulando con armas y que eso no constituya delito. Pero ese lapso de tiempo en que la norma consideró que no era delito no puede ser tomado en consideración en aquellos procesos que ya están abiertos para pedirle al juez que, aplicando la retroactividad o la ultraactividad, como es en este caso, pueda beneficiarse saliendo en libertad o dando por cerrado el proceso. Se ha considerado por la mayoría de autores que las normas intermedias, por su carácter temporal, no son aplicables en cuanto a beneficiar o no a los imputados. Entonces nos quedamos que la retroactividad en el caso en que miremos hacia atrás o la ultraactividad en el caso en que apliquemos una norma más nueva tendrá vigencia únicamente en los casos de la norma vigente al momento del hecho y la norma vigente al momento del proceso, dejando a un lado las normas intermedias. Eso es lo que tenemos que tomar en consideración para el ámbito personal de la norma. El ámbito espacial o territorial, que está contemplado en el artículo 84 de nuestra Constitución. Bueno, es decir, la Constitución establece en el artículo 84 que El Salvador tiene una jurisdicción geográfica determinada, y ahí la podemos nosotros encontrar ya de manera especial delimitada por el artículo 84. Y desde esa perspectiva entonces entendemos que los hechos punibles cometidos en el territorio son de obligatorio sometimiento al derecho penal nuestro, y así también lo vemos en el artículo 8 y 9 del Código Penal. Pero también se aplica el código o el derecho penal nuestro a otros delitos cometidos en el extranjero, tales como aquellos que comete el personal al servicio del Estado en otros territorios.
Y eso tiene alguna razón de ser, porque los hechos cometidos dentro del límite establecido para que El Salvador tenga jurisdicción en otros países, como las embajadas, como los lugares consulares, pues lógicamente en esos lugares hay competencia nuestra porque son parte de El Salvador. Tal vez es algo que a veces complica un poco entender, pero lo más fácil de poner ejemplo es la embajada americana en este país. Ese espacio geográfico donde está la embajada es considerado espacio de Estados Unidos, y los hechos que se cometan ahí por los funcionarios de los Estados Unidos o personales de Estados Unidos puede ser juzgado allá en Estados Unidos. Lo mismo sucede en nuestro país. Hechos cometidos por funcionarios nuestros dentro de la comprensión de su embajada o del consulado, pues son conocidos como delitos en este país. ¿Por qué? Porque no van a ser juzgados allá precisamente por sus privilegios al cargo en que están desempeñándose. También puede ser juzgada una persona por un hecho cometido en el extranjero cuando ese espacio no estuviese sometido a la jurisdicción del estado donde se tiene la sede el posible extranjero. Y por último, la ley establece también que hay juzgamiento en delitos por personas que cometan hechos en contra de salvadoreños en el extranjero y que se pueda aplicar la extradición. Pero yo creo que son aspectos donde ahondar en ellos va a generar confusión, porque en su momento van a poder ampliar estos conocimientos, específicamente cuando hagan referencia a el antejuicio y a la extradición como áreas de estudio de manera amplificada. Lo interesante para nosotros en esto es que el ámbito de aplicación territorial pues es El Salvador. A todo el que entre en El Salvador se le va a aplicar la ley penal si incumple o violenta la ley, independientemente de la nacionalidad. Excepcionalmente, y no podemos olvidar, hay ciertas personas a quienes no se les puede aplicar la ley porque tienen un privilegio especial al ser de otro país, pero que de alguna manera pues también puede ser expulsado del territorio. Por último está el ámbito temporal. Este ámbito temporal es el que contempla el principio de legalidad del artículo 3 y artículo 11 de la Constitución, donde se establece de que la ley es igual para todos y por tanto tiene vigencia desde el momento en que es decretada o es publicada en el diario oficial, o incluso lo ha determinado la Asamblea Legislativa. Muchas veces las leyes no entran en vigencia aunque sean publicadas en el diario, porque es la Asamblea la que establece cuándo esta va a entrar en vigencia. Puede entrar en vigencia un año después, o puede entrar en vigencia el mismo día en que se haya decretado, como el caso de las leyes de estado de emergencia, que entran en vigencia el mismo día en que se decretan. Pero es importante que no olvidemos que el ámbito temporal, que es aquel que está establecido en la ley y que significa que debe aplicarse en el tiempo en que se encuentra vigente la ley, desde el momento en que entra en vigencia hasta el momento en que es derogada por otra norma de manera específica o simplemente caduca el tiempo por el cual el legislador le dio vigencia. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, porque así es lo que pretende nuestro legislador, y la Constitución lo dice en el artículo 140 cuando establece la vigencia de las leyes. Las leyes pueden tener una vigencia determinada o una vigencia indeterminada. Y cuando hablamos de vigencia, pues lógicamente la vigencia determinada es aquella que el legislador dice esta ley tiene vigencia hasta tal fecha. Ejemplo, ya dije, las leyes de emergencia. Las leyes indeterminadas son aquellas que el legislador la crea pensando en que van a durar un tiempo lo suficientemente necesario como para únicamente subsistir con reformas que probablemente sean necesarias. Los ejemplos más claros sobre las leyes indeterminadas pues son los códigos, el Código Penal, el Código Civil, que no tienen una vigencia determinada porque se espera que su aplicabilidad pues dure muchos años, como el Código
Civil que se derogó, pues que duró más de 100 años. Entonces, esa clasificación de las leyes, en cuanto a que algunas son determinadas, el tiempo de vigencia es determinado y en otros el tiempo de vigencia no es determinado, pues es lo que también de alguna manera regula nuestra Constitución cuando habla en el artículo 140 de la vigencia de las leyes y desde cuándo éstas serán aplicables. Y que, repito, no necesariamente será, como muchas veces se maneja, 8 días después de publicado en el Diario Oficial, porque la vigencia no la determina el Diario Oficial, sino que nuestro legislador cuando elabora la ley. De ahí entonces que es importante que nosotros retomemos lo que se hablaba al principio. ¿Por qué tenemos que determinar la necesidad de saber cuándo se cometió el hecho, la norma que estaba vigente al momento del hecho, el ámbito de duración de esa norma? Precisamente porque en materia penal es necesario que los juzgadores determinen la favorabilidad o no de una ley a favor de un procesado. Y si nosotros vamos a ver el artículo 21 de la Constitución, vamos a determinar que en ese artículo la Constitución dice que está prohibido en este país aplicar retroactivamente una ley, a excepción de que esa ley sea de orden público o en materia penal. Entonces, en caso de orden público, manda la Constitución a que sea la Corte la que determine qué ley va a ser considerada de orden público. Pero en materia penal, la Constitución ya es muy clara. Si la norma vigente al momento del hecho es favorable, esa es la que se le tiene que aplicar porque es la primera regla general. Pero si la norma nueva es más favorable para el imputado, entonces se le va a aplicar la norma nueva. Aquí hay dos situaciones. Se parte del supuesto de que el imputado no fue detenido al momento, durante la vigencia de la norma, sino que detenido durante la vigencia de otra norma. Esa nueva norma le puede ser perjudicial o le puede favorecer. Si la nueva norma le favorece, aquella regla de que se le debe de juzgar conforme la norma que estaba vigente al momento del hecho no tiene importancia y se le tendrá que aplicar la nueva norma porque le favorece. ¿Cuándo le va a favorecer? Cuando posiblemente la pena sea menor. ¿Dónde encontramos la ultraactividad de la norma? En el artículo 14 del Código Penal, cuando establece claramente la favorabilidad de la aplicación del derecho penal a favor del imputado. Eso es lo importante de la aplicación o del ámbito de aplicación de la ley, concluyendo en que la norma pues se tendrá que aplicar la norma vigente al momento del hecho, es la regla general, se debe aplicar a las personas que las cometen dentro del territorio nacional y además de eso pues que la norma es de imperativa obligación del juzgador no aplicarla retroactivamente si la norma le va a afectar al imputado. Desde ahí es que debemos de partir para considerar que el derecho penal es de alguna manera protector del imputado por cuanto asegura que a éste se le juzgue siempre con las leyes que más le favorezcan y no las que más le puedan perjudicar. Eso es en cuanto a la aplicación del derecho penal. Voy a finalizar hablando de las instituciones del derecho penal. Tenemos los delitos, los sujetos, los objetos, las penas, las medidas de seguridad y la responsabilidad civil. De cada una de ellas es necesario hacer un momento de reflexión para poder dejar claro cada uno de los conceptos. Pero a veces el tiempo es bien importante y serán ustedes quienes tendrán que profundizar un poco sobre estas instituciones,
porque son más generales. En cuanto a los delitos, podemos ubicarlos en el artículo 18 del Código Penal, que hace referencia a este fenómeno que tanto se ha considerado natural como social. En cuanto a los sujetos, que ya está el autor y la víctima, y dentro de las autorías pues también contemplamos a los cómplices, a los inductores, a los instigadores, etcétera, etcétera. Y como consecuencia lógica, pues la contraparte, que es el sujeto pasivo, o la víctima, que es quien ha recibido el daño al bien jurídico. En cuanto a las demás instituciones, como el caso de las penas, estas son principales y accesorias, y las vamos a hallar en el artículo 44, 45 y 46 de nuestro Código Penal. Las medidas de seguridad también las podemos encontrar en el artículo 13 del inciso cuarto de la Constitución y 93 del Código Penal, que son aquellas que se aplican a las personas que cometen un delito en un estado donde no se les podía haber exigido una conducta distinta, ni se les puede hacer un reproche por su actuar en razón que no comprendían lo que estaban haciendo. La responsabilidad civil, que se encuentra en el artículo 114, en el entendido que todo delito trae consigo también una consecuencia civil, o un daño que hay que reparar a la persona, sea este material o sea moral. De ahí entonces que es necesario que se ahonde un poco en cada una de esas áreas, pero que en el desarrollo de los cursos pues vamos a ir aprendiendo. Con esto finalizo, y también pues espero se amplíen los datos por parte de ustedes.